cámara para tomar su asistencia. Buenos días, doctor. Listo. Bueno, ¿alguien quiere participar con algo que haya leído, que haya llamado su atención del tema? Acuérdense que las participaciones son importantes. ¿No? Bueno. ¿Por qué es importante este apartado? Bueno, adelante. Perdón. Bueno, yo leí solamente un poquito. Sí, adelante. Y pues básicamente la estructura de los vasos va a ser de 3 capas, íntima, media y adventicia. Y pues básicamente las enfermedades cardiovasculares pues van a iniciar en el endotelio vascular. Y pues tenemos como diferentes mecanismos de daño, como puede ser, por ejemplo, la trombosis, que va a ser como la formación de un coágulo, el aneurisma, que va a ser una dilatación, y la vasculitis, que es una inflamación de la pared. Y pues también existen los trastornos venosos y linfáticos, como la insuficiencia venosa o el linfedema. El linfedema va a ser pues como una acumulación de líquido intersticial. Muy bien. Pues ya habíamos visto una parte pequeñita relacionada también, Karen, si te acuerdas, de vasos sanguíneos. Vimos el capítulo de alteraciones hemodinámicas, hablamos un poquito de trombosis, la generación de edema de tipo vascular también, lo hemos platicado. Y bueno, pues hoy vamos a hablar, como tú bien dices, de parte de la estructura y el por qué es importante este apartado, ¿verdad? Entonces, muy bien, Karen, ya anotamos tu participación. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos a empezar. ¿Por qué es importante? ¿Qué pasó, Daniel? Adelante. También un poquito leí, pero bueno, nada más complementando un poquito las patologías que ya dijo Karen. La parte de aterosclerosis, que pues es la que más se da, pero que es diferente a la artero. La atero es literalmente, bueno, sí, es como me lo acordé yo, ateroma, bueno, una placa, y artero es pues ya de el engrosamiento. Y pues también tenemos justamente la parte que dijo, sí, Karen, de la vasculitis, que es la inflamación de los vasos. Y ahí teníamos, bueno, vi que había como 3 clasificaciones, la de grandes vasos, medianos y pequeños. Y pues creo que lo demás ya lo había dicho, Carlos. Muy bien, Dani. Bueno, gracias, chicas. Ahorita ya anotamos la participación. Y bueno, pues vamos a empezar. La verdad es que el capítulo es un capítulo que tiene, pues, puntos muy interesantes y tiene esta parte, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de patología vascular? Los vasos sanguíneos, la parte de trastornos vasculares y sus secuelas son los responsables de la mayor morbimortalidad que cualquier otra categoría de la patología humana. Por ahí ustedes ya comentaron la parte de aterosclerosis, está obviamente vasculitis y vamos a ver eventos ligados como es pues la trombosis, ¿verdad? Entonces también ahí tendremos apartados de tumores y bueno, es interesante ver que pues por ejemplo, así como hemos hablado, no sé, de la inflamación
bueno, pues la inflamación y la aplicamos a un órgano, ¿no? La patología vascular, bueno, pues todos los órganos van a tener vasos. Entonces, realmente, pues la patología vascular, en especial la parte de aterosclerosis, se va a relacionar a eventos como es el infarto al miocardio, ¿no? Entonces, es bastante importante el saber este apartado. Y bueno, pues dentro de los mecanismos que causan este tipo de patologías, pues vamos a tener el estrechamiento o estenosis, la obstrucción completa de la luz vascular de manera progresiva, por ejemplo, ahorita ya nos lo decían con la aterosclerosis, o vertiginosa, como lo vimos en el capítulo 4, que tenía que ver con la trombosis o la embolia. Sabemos que con este tipo de patologías también puede haber un debilitamiento en las paredes vasculares que va a conducir a su dilatación. Vamos a hablar también del contexto de los aneurismas, pues ya sea congénitos, que ese es otro mecanismo, o en la parte adquirida de este debilitamiento, pues que es el ligaterosclerosis, y por tanto pues también podemos hablar de la ruptura, ¿no? Entonces, pues la estructura básica, como ya nos mencionaba Karen, pues vamos a tener esta estructura de células endoteliales, una matriz extracelular. Recordemos que pues todas las células están sobre esta matriz, que ya platicamos de ella en la parte de reparación, también lo hicimos durante neoplasias. Las 3 capas concéntricas, pues íntima, media y adventicia. No importando el tipo de vaso, pues vamos a tener capas y bueno, van a variar, son menos evidentes, sobre todo la parte de pues la media en los vasos venosos, sin embargo también lo posee. Dependiendo del lugar en donde nos encontremos, a partir de la distribución que tienen los vasos, desde que emergen del corazón y su calibre, pues van a ser el grosor de los mismos y por tanto las características en las capas. Por obvias razones, pues obviamente la aorta pues es quien tiene la capa muscular pues más gruesa, ¿verdad? Entonces, y bueno, vamos a llegar a un punto donde estamos sobre el lecho capilar, y en el lecho capilar pues es muy simplificado ya esta estructura. Sin embargo, pues puede seguir, bueno, sí sigue apreciando el componente endotelial y muscular sin ningún problema. Y bueno, pues estas células endoteliales los tenemos que recordar, porque si se acuerdan están relacionadas a la parte de la inflamación, a la parte del edema, las células musculares lisas, la matriz extracelular y pues sus diferentes interacciones que ahorita vamos a comentar. Sabemos que los vasos pues tienen un desarrollo, un crecimiento y una remodelación. Ejemplo, que cuando en la vida embrionaria, pues a esta etapa le vamos a conocer como vasculogenia, y bueno, pues en la vida fetal es este apartado. Está ligado a factores de crecimiento endotelial, como es el caso del VEGF, y bueno, la unión de la angiopoyetina 1 con receptores TIE2 de la célula endotelial. Este receptor pues se conserva en las células endoteliales de tal manera que no importando que pues sea un tumor, no sé, que se vea como medio sólido, pero tenga como, hay unos eritrocitos como vimos en la foto de la parte de un angiosarcoma, ¿se acuerdan de neoplasias? Si yo hago este marcador por inmunohistoquímica, pues resulta que sigue siendo positivo. Y bueno, ¿qué es la angiogenia? Pues la formación de nuevos vasos en un organismo maduro. Cuando platicábamos del evento de la angiogenia, pues lo vimos ligado, por ejemplo, a la cicatrización. Bueno, como siempre, acuérdense de nuestros apartados, ¿no? Malformaciones congénitas, alteraciones inflamatorias, infecciosas, neoplasias, trastornos degenerativos, ¿no? Entonces, aquí en vasos, pues las malformaciones congénitas comprenderán, por ejemplo, a los aneurismas, que son la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea clínicamente significativa. Ay, perdón. Que no tenga un origen traumático. Y bueno, pues se encuentran en el 2% de la población en general. El sitio más común van a ser los puntos de ramificación de la circulación anterior. Van a afectar con mayor frecuencia a las mujeres. Y bueno, pues pueden estar ligados a algunas otras patologías o malformaciones. Pues, ¿cuál sería una de estas? Por ejemplo, con la enfermedad renal poliquística, ¿no? Entonces ahí sería un ejemplo.
Dentro de las malformaciones congénitas, pues tendremos también las fístulas arteriovenosas, que son comunicaciones irregulares y vasos dilatados, pues entre arteria y vena, ¿verdad? Entonces estas comunicaciones pues no son regulares, porque realmente donde se cambia el tipo de estructura pues son los lechos capilares. Pues esto es en el contexto congénito, ¿verdad? Está la displasia fibromuscular. Recordamos que nuestro término displasia también aplica para lo que es malformación. En este caso, pues están malformados los vasos en sus capas musculares y en este tipo de patología aparecen algo que nosotros conocemos como un aspecto, pues arrosariado. ¿Por qué? Porque va a haber segmentos donde las paredes vasculares están focalmente engrosados porque tienen hiperplasia y fibrosis hiperplasia y fibrosis de la media y de la íntima. Entonces pues tiene estenosis luminal, y pues en comparación a uno que no, a una parte donde no lo tiene, pues veremos que esto es menos evidente. Y bueno, pues aquí está un estudio de imagen donde pues tiene la displasia fibromuscular y aquí un corte con este evento de la hiperplasia. Y bueno, pues puede haber también algunas otras alteraciones. La verdad es que el Robin se quedó un poquito corto, porque pues si hablamos de las malformaciones congénitas en vasos, pues incluiríamos incluso la parte que nos relata el origen anómalo, por ejemplo, de las arterias coronarias. Entonces, pues ahí es una anomalía del desarrollo que veremos en algunas cardiopatías, ¿no? Entonces, y pues también puede ligarse a los eventos de muerte súbita de origen cardíaco. Vamos a iniciar con este apartado, que es la respuesta de la pared vascular a la lesión. ¿Qué es esto? Bueno, pues sabemos que el funcionamiento adecuado, armónico, llamémosle así, de las células endoteliales y de las células musculares lisas, pues va a influir a las respuestas fisiológicas y de manera habitual. También así a la parte fisiopatológica y bueno, a estímulos diversos, ¿no? Ejemplo. Ahorita vamos a ver, es una descripción así como de qué pasa. Fíjense aquí. Yo tengo a la célula endotelial, ¿no? Entonces vamos a ver diferentes contextos que ya hemos comentado. Aquí está mi endotelio y se encuentra en un estado basal. Acuérdense que el endotelio pues tenía esta parte donde se activa ligado, ejemplo, a la inflamación. Y bueno, pues es una superficie que normalmente, si no hay inflamación, si todo está de manera adecuada, pues no es adhesivo para las plaquetas, no es una superficie trombógena. Es en una condición donde hay una normotensión, el flujo de la sangre es laminar y los factores de crecimiento pues están en equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos un flujo turbulento? Si hay un cambio en la presión, como es hipertensión, si tenemos citocinas, complementos, productos bacterianos, que esa parte pues es, por ejemplo, la inflamación e infecciones. Tendremos productos lipídicos, como ya habíamos comentado, cuando los pacientes tienen dislipidemias, ejemplo, ¿verdad? Y los productos finales de la glicolización avanzada, la hipoxia, acidosis, incluso los virus. Está el ejemplo que comentamos, por ejemplo, del COVID, ¿se acuerdan? El humo de los cigarrillos, que también vimos en factores ambientales y nutricionales, pues crearán en el endotelio la expresión de moléculas procoagulantes de adhesión y de factores proinflamatorios. Esta expresión alterada de quimiosinas, citocinas, factores de crecimiento darán como resultado un estadio activado. ¿Qué pasa con la activación del endotelio? Pues resulta que se va a ligar a este evento que nosotros conocemos como arteriogenia. Expresa algo que es la remodelación de las arterias a raíz de los cambios prolongados de presión o flujo, y obedece a las interacciones entre las células endoteliales y las células musculares lisas. ¿Sale? Entonces, realmente este engrosamiento pues de la íntima es la respuesta prototípica de la lesión vascular, y lo veremos ligado a este concepto que es arteriogenia.
La lesión vascular se asocia a la disfunción o pérdida de las células endoteliales que estimulan la proliferación de las células de músculo liso, la síntesis de la matriz asociada con el consiguiente engrosamiento de la íntima. No se les olvide. Estas son las interacciones, la parte de los factores de crecimiento y bueno, pues el endotelio pues va a tener el reclutamiento de las células del músculo liso o de sus precursoras para la íntima. Va a haber mitosis de las células musculares lisas y bueno, pues elabora una matriz extracelular que por consiguiente llevará al engrosamiento de la pared. Bueno, dentro de lo que ahorita comentábamos como un factor para el engrosamiento de los vasos, pues está la enfermedad vascular hipertensiva. Las presiones arteriales tisulares, tanto sistémicas y locales, deben de mantenerse en un intervalo, ustedes ya lo conocen, para evitar pues consecuencias que pues nosotros no quisiéramos, ¿verdad? La presión baja pues va a dar lugar a una hipotensión, esta hipotensión da lugar a una hipoperfusión, perdón, y bueno, esta hipoperfusión pues va a hacer que los tejidos no tengan nutrientes, ejemplo, ¿no? Ni oxígeno, etcétera. En el caso de la hipertensión pues no es como tal benéfica y bueno, ¿qué va a pasar? Cuando tiene un tiempo prolongado, pues va a ser un factor de riesgo para la aterosclerosis. Y bueno, pues esto es importante. Sabemos que la presión arterial va a estar influenciada por la talla, el peso, la edad de nuestros pacientes. Y bueno, pues hay valores variables. Y bueno, pues de acuerdo a estos valores, pues le llamaremos hipertensión. Y bueno, pues dentro de estos factores que regulan, nosotros sabemos la presión arterial, pues tendremos el gasto cardíaco, la resistencia periférica, ¿no? Entonces, dentro del gasto cardíaco, pues está determinado por la volemia, la cantidad de sodio, los mineralocorticoides, el péptido natriurético auricular y así como los factores cardíacos propiamente de contractibilidad y frecuencia. Por otro lado, si nosotros vemos la resistencia periférica, tendremos factores, pues que favorecen a la constricción y favorecen, por otro lado, a la dilatación otros. Entonces, si se fijan, volvemos a nuestro ya conocido concepto de equilibrio, ¿no? Entonces, recordando eso. Y bueno, pues aquí tenemos diferentes. Y ejemplo, no sé, los factores constrictores, como es el caso de los tromboxanos, de endotelina, el más usado de nuestro badaje, digamos, médico, la angiotensina, ¿no? Entonces, esto pues ya lo sabemos. Hay factores que de manera local van a regular, por ejemplo, si hay pues alteraciones en el pH o hay hipoxia. Bueno, esto ustedes ya lo saben de fisiopatología, es un recordatorio. Y bueno, nosotros sabemos que cuando nosotros conocemos la causa de la hipertensión, le llamaremos hipertensión secundaria. La mala noticia es que pues cuando no conocemos la causa y solo sabemos que hay hipertensión, le llamamos de tipo esencial. Lo malo de la tipo esencial, o lo que no es para nada positivo, es que es la mayoría de nuestros casos que vamos a atender en nuestra consulta médica. Entonces, eso no quiere decir que si yo tengo un paciente con hipertensión, digo, bueno, pues así pasó y ya, ¿no? Pues no voy a tratar de ahondar en las posibles causas de la fisiopatología y demás, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas causas de la hipertensión? Estamos obligados a excluir al menos las causas que podrían ser graves o comunes para poderlas corregir. Porque si no lo hacemos, pues aunque le demos así no sé, el superfármaco de la vida, pues no vamos a hacer que este paciente pues llegue a normotensión, que es nuestro objetivo. Si se fijan, pues va a haber diferentes causas de la hipertensión secundarias ligadas a el riñón. Por ejemplo, si en un paciente hay una estenosis de la arteria renal, pues esto sí se podría en teoría corregir, ejemplo, ¿verdad? Las causas endocrinas, está el síndrome de Cushing, tenemos, por ejemplo, a la administración de hormonas externas, ¿verdad? El feocromocitoma, que es un tumor productor de catecolaminas, la acromegalia, etcétera. O sea, en endocrino hay muchísimas. Eso sí lo podríamos corregir. En cardiovascular, ¿qué tal si estamos enmascarando una coartación ahí de la aorta? Y bueno, pues las causas neurológicas, también pues aquí la tenemos, la apnea del sueño. Incluso pues la parte donde tiene que ver con el estrés psicógeno y la hipertensión de bata blanca que le llaman, ¿no? Entonces, que su paciente
paciente normal está todo bien y pues le dicen, pues ven, te voy a operar mañana, ya llega y, oh no, hipertenso, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto, pues la verdad puede ser importante en determinado momento. ¿Por qué? Porque si bien la mayoría de los casos no conocemos su causa, vamos a encontrar causas que pueden ser corregidas y bueno, el paciente pues tendrá otro manejo. Si se fijan aquí, pues los órganos principales, pues va a estar el corazón, el riñón, los pulmones, las adrenales e incluso la parte de la secreción hepática de la parte de angiotensina y bueno, pues la conversión de también, ¿no? Entonces, esto pues es básicamente de fisiopatología, es un recordatorio. Por ahora vamos a empezar con estos términos. Entonces, aterogenia era pues esa remodelación de vasos. Pues lo más común es que esa remodelación esté en contexto de esta patología, que es arterioesclerosis. ¿Qué significa arterioesclerosis? Pues como tal, si usamos las etimologías, la arterioesclerosis significa endurecimiento de las arterias. Es una denominación que va a ser genérica a cualquier engrosamiento de la pared arterial y bueno, pues con consistencia va a ir a la pérdida de la elasticidad de los vasos. Existen 4 principales patrones, pero pues aquí yo nomás les puse 3. ¿Por qué? Porque el otro viene separado totalmente, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a ver. Si yo tengo la arterioesclerosis, es 1, que es el de los vasos pequeños. Tenemos a la esclerosis calcificada de la media de Monkerberg, que pues yo lo pondría en el trastorno degenerativo porque ese paciente es de más de 50 años, se calcifica la media, como podemos ver en esta fotografía. La hiperplasia fibromuscular de la íntima, que pues eso, por ejemplo, lo vamos a ver, por eso yo aquí esa la separé. ¿Por qué? Pues porque lo vemos mucho asociada a la parte de patología de endoprótesis. Entonces eso viene más adelante. Aquí estoy poniendo las que se dan de manera fisiopatológica natural, digámoslo así, sin intervención. O sea, la otra es como de intervencionismo. Y bueno, la ateroesclerosis, que significa como tal, pues esta parte del endurecimiento y la parte del ateroma, ¿no? Entonces ahí el depositar ese ateroma, como ya nos lo decía su compañera, es la parte pues de ese concepto, ¿no? La parte que nos decía Dani. Y bueno, pues vamos a empezar con ateroesclerosis. La ateroesclerosis es la base de la patogenia de la enfermedad coronaria, cerebrovascular, la vascular periférica en el mundo occidental. Y esto es lo que decíamos, que causa la mayor morbimortalidad que cualquier otra patología de nuestros Robbins, o sea, que cualquier otra cosa que se nos ocurra. La verdad es que pues esta es importante, ¿no? Tanto así. Se dice que al menos pues la mayoría de las muertes que encontráramos pues podrían estar ligadas a este evento. Y bueno, dado que la enfermedad arterial coronaria pues es como una manifestación pues de esta patología, pues eso es como a donde se centra mucho de los estudios epidemiológicos y varias cosas que nosotros podríamos comentar. Y bueno, pues más adelante ustedes lo verán en el capítulo de corazón, que era yo lo que les comentaba, que yo creo que sería importante que estuviera ya en esta parte porque es lo que sigue y es más fácil recordarlo si es más rápido, ¿no? Pero bueno, ese pues ya es del siguiente semestre. Y bueno, pues el infarto pues incluso se dice que es una fuerte parte de las muertes, ¿no? Entonces esto es muy importante. El ateroma o la placa fibrograsa va a lesionar a la íntima del vaso, va a debilitar a la media. Entonces es muy importante. Aunque por ejemplo la cardiopatía isquémica asociada a la aterosclerosis está muy extendida en los países desarrollados y se liga a este riesgo, pues es importante. Y por otro lado, pues también se ha trabajado pues al identificar, como ustedes saben, los factores de riesgo, pues en su reducción, ¿no? Entonces, y bueno, va a variar en poblaciones, como lo hemos visto en las enfermedades ambientales y nutricionales. Será menos frecuente, por ejemplo, en Japón. Y bueno, pues factores de riesgo, sabemos que la prevalencia
y la gravedad de la aterosclerosis, así como la patología vascular en general ligado, pues se va a ligar una serie de factores de riesgo que ahorita vamos a mencionar, que bueno, pues aparecieron en unos estudios como el de Farmington también. Y bueno, aterosclerosis, enfermedad progresiva de las arterias medianas musculares y elásticas grandes. Y bueno, pues la aorta abdominal, las coronarias, las pupilas, la torácica descendente, las carótidas internas y el polígono de Willis van a ser los sitios principalmente afectados. Y bueno, pues dentro de los factores de riesgo de la aterosclerosis, pues sabemos que existen los que consideramos como no modificables y que son pues propios de nuestro organismo, ¿no? Antes lo dividíamos en mayores y menores, ahora pues va como de manera genérica. Y pues están los factores que nosotros consideramos como modificables, ¿no? Entonces, por ejemplo, los no modificables, pues sería que yo tenga una normalidad genética, un antecedente familiar, no lo puedo cambiar, el sexo masculino biológico, el aumento en la edad, pues ya lo decíamos que pues es inevitable a pesar del esfuerzo, ¿no? O del aspecto físico en ocasiones, pues es inevitable la edad, o sea, esa ya no la podemos cambiar. Y bueno, lo modificable, a lo mejor yo tengo un paciente que le puedo modificar o lo puedo controlar la hiperlipidemia, la hipertensión, le digo que ya no consuma cigarrillos porque le activan el endotelio, controlo la diabetes y bueno, pues eso es bastante interesante, como pues voy a quitar estos factores de riesgo. Y bueno, hay algunos factores de riesgo que en el Robin nos dice, bueno, pues es que es un poquito adicional. Sin embargo, pues es importante como comentar, por ejemplo, a la inflamación. Entonces, la parte donde nosotros tenemos algunos pacientes, obviamente con algunas dislipidemias específicas, factores que afectan a la hemostasia, esto también es importante e incidirá en pues cómo se da la aterosclerosis. Y bueno, pues dentro de su patogenia, ahorita vamos a comentarlo. Bueno, ¿cuál es la morfología de la aterosclerosis? Ahora sí, ¿cómo la divido? Pues bueno, hay dos, ¿no? Vamos a empezar con la chiquita, que en el Robin viene aparte. Viene al revés, digámoslo así. Vamos a empezar con la que es de los vasos más pequeñitos y a esa le llamamos arteriolosclerosis porque es de arteriolas, ¿sale? Esa es la morfología. En los vasos pequeños vamos a tener dos principales, pues digamos, morfologías. La primera es la tipo hialina, en la que las arteriolas van a mostrar un engrosamiento hialino homogéneo de color rosado en pues su pared, con un estrechamiento asociado de la luz. Hay una salida de proteínas por lesión endotelial y síntesis de matriz extracelular. En el riñón, que es un órgano súper lleno de este tipo de vasos, va a producir nefroesclerosis y ocasionará cicatrices glomerulares. No se les olvide. Recuerden, así como las donas estas de los Simpson, la dona rosa, miren. Entonces, esta arteriolosclerosis es la morfología de arteriolosclerosis hialina, ¿sale? Y bueno, pues tenemos a la que es de tipo hiperplástica. La tipo hiperplástica aparece en la hipertensión grave. La hipertensión grave, pues sabemos que está en capas concéntricas, como si fuera una cebolla. Y bueno, es el engrosamiento de las paredes en láminas concéntricas. Estas láminas están compuestas por células musculares lisas con membranas basales engrosadas por reduplicación. Y bueno, pues casi siempre lo vamos a ver en casos de pacientes con hipertensión. Y cuando se acompaña de los depósitos fibrinoides, pues es más frecuente que sean pacientes hipertensos. Puede darse incluso la necrosis de la pared vascular y le vamos a llamar arteriolitis necrosante, pues esto va a aparecer sobre todo en el riñón. Este tipo de alteración también la podemos llegar a ver en pacientes que tengan rechazo crónico al trasplante renal, ¿no? Por ahí pues el mecanismo es un poquito diferente, incide más para la parte inflamatoria, pero la morfología es exactamente igual, ¿sale? Bueno, ahora vamos con esto, ahora de la respuesta a la hipótesis de la lesión. La aterosclerosis se considera una respuesta inflamatoria crónica de la pared arterial o alguna forma de lesión de la célula endotelial. ¿Cómo lo hicimos? Pues a través de toda esta parte de factores de riesgo. Y bueno, ahora sí viene la formación del ateroma. Bueno, si se fijan aquí yo tengo en la primera parte del esquema un endotelio que se encuentra en un estadio, pues digamos, de basal, ¿no? Entonces ahí
aparece pues una lesión. Esta lesión endotelial crónica puede darse secundaria, pues ya sea a hipertensión, el consumo del tabaco, ahí vienen todos nuestros factores, ¿verdad? Las toxinas, la homocistinemia, homocistina, pero sí, las reacciones inmunitarias, los virus, las toxinas, lo que ustedes quieran, ¿sale? Entonces piensa en proceso inflamatorio, etcétera. Y bueno, hay una disfunción del endotelio secundario a este factor o a esta agresión. Y bueno, con ello se aumenta la permeabilidad, la adhesión de leucocitos, lo que nosotros vimos, la migración, la adhesión, los monocitos, aparecen las plaquetas. Y bueno, pues tenemos una activación de macrófagos y el reclutamiento de las células de músculo liso. Con el macrófago y la parte de células musculares lisas, pues captan estos lípidos. Y si se fijan, para este momento yo morfológicamente tengo lo que conocemos como estría grasa. Posteriormente, pues va a haber una proliferación ya del músculo liso que se instala con el depósito del colágeno y otros componentes de la matriz extracelular. Entonces ahí tenemos a los lípidos extracelulares y por consiguiente pues tendremos lo que conocemos ya como una placa o un ateroma fibrograso. ¿Sale? Entonces estos son los eventos que se ligan a esto. Vamos a ver que este ateroma, pues esta placa sobrelevada, fibrograsa, sobre la íntima, compuesta por los lípidos, las células musculares lisas, el aumento de la matriz extracelular. Miren aquí este esquema, no sé si lo recuerdan pues parcialmente. Este esquema, ¿qué les recuerda? ¿Alguien quiere participar? Pues más o menos, si no sé si se acuerdan de la inflamación, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante, es como hablar del proceso inflamatorio ligado totalmente a la parte vascular. Entonces, esto es bastante interesante, es el mismo tipo de mecanismo fisiopatológico. Ahora bien, aquí qué fue lo que desencadena este proceso inflamatorio, nuevamente los factores de riesgo, ¿verdad? Aquí nos pone principalmente la parte de los lípidos y bueno, pues es la parte de la fisiopatología. Ateroma, pues ya sabemos que es la lesión sobrelevada con base en la íntima, lo repito, que protruye la luz del vaso. Las capas fibrosas superficiales con células musculares lisas, leucocitos, matriz extracelular, por encima de los centros necróticos, células muertas, lípidos, colesterol, células espumosas, ¿verdad? Entonces acuérdense que las placas ateroscleróticas tienen 4 componentes principales. Las células, incluidas pues obviamente las células musculares lisas, macrófagos, linfocitos, la matriz extracelular con colágeno, fibras elásticas, proteoglucanos, los lípidos extracelulares, ¿verdad? Los lípidos intracelulares, las calcificaciones de las placas ya aparecen en las fases más avanzadas. Y bueno, recordemos que tendremos desde variantes, desde una estría grasa, donde hay macrófagos, lípidos, células musculares lisas, que pueden aparecer desde el primer año de vida de los pacientes. La relación causal no está comprobada, sin embargo, se encuentran más frecuentemente en niños que no son alimentados a seno materno, niños que han sufrido infecciones. Entonces, pues sí tiene lógica, ¿no? La parte de la alteración en lípidos, la parte de la activación en el endotelio. Y tendremos las placas complicadas, que el ateroma calcificado pues va a tener hemorragia, se va a fisurar, se va a ulcerar, lo que causa una trombosis local con adelgazamiento de la media, microémbolos de colesterol y dilatación aneurismática. Y bueno, ¿qué va a pasar en la parte clínica? Pues puede haber una estenosis insidiosa de las luces vasculares, la ruptura de una placa o la erosión superficial de la misma con un trombo que produce estenosis súbita de la luz, el debilitamiento de la pared del vaso con aneurisma o la embolización de la placa aterosclerótica con lesión a un órgano distal. Por ahí ya lo veíamos en la parte de infarto.
Aquí es para que ustedes participen porque es estas morfologías en parte esquemática. ¿Qué les parece esta primera fotografía macroscópica de la aorta en superficie de corte? ¿Cuál sería de estas manifestaciones morfológicas? Bueno, pues estas son estrías grasas. Aquí están los macrófagos espumosos, que son macrófagos cargados de lípidos. Bueno, aquí otra vez tenemos otra vez a la aorta, y en esta aorta, ¿qué dirían que hay ustedes morfológicamente? Pues es una aterosclerosis, ya, ¿verdad? Como tal. Sin embargo, pues le llama el Robbins leve. No, la verdad es que hay maneras de clasificarla, pero a veces es en grado 1, grado 3, grado 4 y es medio arbitrario, la verdad. Pero bueno, el Robbins ya no se mete en rollos. Y bueno, estas placas fibrosas, y bueno, pues si se fijan ya están ahí señalándose con la flecha, ya no nada más es la estrella grasa. Si yo lo pudiera tocar esto, se sentiría más duro, ¿sale? Y bueno, la enfermedad grave, que ya es la parte complicada, como aparece en esta otra, ¿sale? Ahí ya va a aparecer la ulceración, la hemorragia, puede tener trombosis local, y lo que puede pasar es que se desprenda la parte pues de la trombosis, ¿verdad? Y bueno, aquí vemos el ejemplo del trombo que pues está sobrepuesto aquí totalmente. Aquí es la representación histológica en una tinción tricrómica de Masson, donde pues recordemos que la parte roja me evidencia al músculo liso y es una arteria coronaria, donde vemos, por ejemplo, cómo tiene un lumen reducido, un centro de colesterol, la F de fibrosis que se tiñe en azul, ¿verdad? Es bastante interesante. En la siguiente fotografía la veremos con una tinción para fibras elásticas. Fíjense cómo, si bien dentro de la placa tengo fibrosis, las fibras elásticas se van a adelgazar, se van a hacer muy, muy delgaditas en donde descansa toda esta placa. Por eso se rompen los vasos. Y bueno, en la parte donde vería la parte C, es una microfotografía que pues muestra en mayor aumento la parte de las células inflamatorias que se encuentran dispersas, incluso ya aparecen las calcificaciones. Y bueno, aquí está, esto es el colesterol. Aquí que vemos igual una arteria coronaria y porque pues tiene un área de una trombosis, ¿verdad? Aquí si se fijan se rompe la placa aterosclerótica y empieza a tener un trombo, ¿sale? Entonces esto lo vamos a ver nuevamente en la parte de infarto, ¿no? Entonces, clínicamente recuerden que vamos a tener los cambios secundarios por ruptura, ulceración, erosión, la hemorragia dentro de la placa, la parte de la ateroembolia, la formación de aneurismas. Consecuencias de la enfermedad aterosclerótica, pues vamos a ver, por ejemplo, el infarto, el miocardio, el infarto cerebral, y bueno, pues veremos también la formación de los aneurismas. Y bueno, pues la mala noticia es que para que haya como un horizonte clínico, una fase identificable, pues es cuando hay cambios ya muy avanzados. ¿Se acuerdan de esto? No sé si lo vieron ya o ya vieron Salud Pública. Y bueno, pues te hablaba del llamado horizonte clínico. Pues sí tiene esta parte, ¿no? De uso, la progresión de la placa, desde una estría grasa, el engrosamiento patológico de la íntima, se expande la placa, y bueno, pues vemos que podemos tener una cubierta fina, ahorita la vamos a ver otra vez, una cubierta que sea más gruesa, una placa fibrótica como tal, y ahora sí viene la parte de los fenómenos que se dan de manera repentina, ¿no? Y es cuando hay manifestaciones, ¿no? El aneurisma, ruptura, oclusión y la estenosis crítica. No se les olvide, tenemos a las placas que las podemos dividir en donde está delgadito su recubrimiento, que son placas vulnerables, y las placas estables.
Acuérdense que porque la capa fibrosa sufre como esta remodelación, es emular un proceso de reparación, llega o tiende ya a estabilizarse, ¿sale? O de repente la hace más propensa a su ruptura. Y bueno, pues aquí vemos otra vez cortes coronarios. Entonces no se les olvide los lípidos, la lesión endotelial y la progresión desde una arteria normal hasta un ateroma. Principales sitios, esto es como recordatorio también, principales sitios de aterosclerosis en orden de frecuencia. Voy a dejar esta diapositiva unos segunditos otra vez para que lo vean. Aorta abdominal, ilíacas, vías coronarias, carótidas internas, polígono de Willis, etcétera. No se les olvide. Y bueno, aquí es para que también ustedes participen, pero creo que hoy no están como muy animosos a participar, como igual para repasar. Aquí quiero que tomen en cuenta dos situaciones. ¿Se acuerdan que ahorita decíamos, bueno, pues es que los vasos pequeños, bla, bla, ¿verdad? Arteriolosclerosis. Entonces, vean los riñones cómo se van también a alterar en el grado que avanza la aterosclerosis. Evidentemente, nosotros sabemos que no es el mismo paciente, ¿verdad? Son fotografías que esquematizan diferentes grados de aterosclerosis, pero vean cómo el riñón también sufre este cambio de la nefroesclerosis, ¿verdad? Entonces va a tener un aspecto externo finamente granular y se ve como hundido, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí fíjense, no mucha aterosclerosis, está más en las ilíacas y el riñón, pues poquito de nefroesclerosis. Fíjense acá cómo tenemos un grado avanzado de aterosclerosis, incluso con trombosis, y vemos unos riñones que incluso desde esta vista macroscópica se verán más pequeños. Por ahí nosotros en el caso de atrofia vimos al principio del semestre, ¿verdad? Que se puede ligar a hipertensión. Vean cómo se da en conjunto esta parte de aterosclerosis, nefroesclerosis, y este paciente era un paciente hipertenso. Y su máxima expresión que nos va a llevar a nuestro siguiente apartado. Vean cómo con una placa tan grande hay un aneurisma y este aneurisma pues condicionó, pues, obviamente, sí es la causa de muerte de este caso, ¿verdad? Entonces, ¿dudas? ¿Comentarios? Creo que sí les pegó el puente. Yo creo que sí les pegó el puente. Bueno, hay mucha participación. Bueno, creo que nos vamos a quedar hasta aquí, ¿sale? Para que terminemos el otro sábado este apartado y hagamos nuestro examen. Terminamos el siguiente sábado, que es sábado 8, sábado 9, y el día jueves 14 haríamos los casos de repaso de vasos sanguíneos y el examen. Y ya posteriormente, ya nada más el sábado 16 podríamos tener ya nuestro repaso, ¿sale? Y terminamos el 22. Entonces, no sé si la siguiente semana no nos veríamos ni jueves ni sábado, lo que sí el jueves no nos vamos a conectar. No sé si tenga yo el correo de alguien de ustedes. Creo que siempre les escribo por el chat. Que ya Bueno, le no sé. pasado los correos, doctora. Sí, ¿verdad? Pero es que como no lo abro acá. No te preocupes, Dani, lo busco. A ver, Dani. ¿Quiere que se lo volvamos a mandar? Sí, pónmelo aquí en el chat, no seas malita, porque ya ves que luego el chat no me saca los históricos. Y ¿El de la escuela? Sí, ¿verdad? El de la escuela. el que ustedes quieran. Es que tengo que salir de la ciudad y justo el jueves me muevo y no sé cómo va a estar el sábado, entonces ya depende de que llegue yo el viernes y diga, sí, no hay tema, mañana tempranísimo, por cualquier cosa, ¿vale? Entonces, por cualquier cosa, pero el jueves no, el sábado sí, ¿sale? Acuérdense. Y les aviso con Dani, ¿les parece? Déjenme ver si cambió su número de asistencia.
Si cambió, vamos a tomar una segunda asistencia antes de terminar. Por favor, abran su cámara. Listo, ya la tomé, chicos. Bueno. Disfruten de su fin de semana. No se sientan mal, yo tampoco voy a descansar el lunes. Hay mucha gente que sí hizo mega puente. Ni modo, así nos tocó. Pero como ustedes son programa incorporado a UNAM, creo que no les dan ningún día. Yo no les dan ningún día. Pero bueno, ánimo, chicos. Nos conectamos el siguiente sábado. Cuídense mucho, que tengan una bonita semana. Bye. Gracias, doctora. Bonita semana. Gracias, doctora. Bye.